Pues muy buenas señores, bienvenidos a un nuevo vídeo. En el día de hoy voy a mostraros un calentamiento o la parte más práctica del calentamiento. Ya sabéis que hace año y medio, cuando empezamos con el canal precisamente, hace año y medio, hace año y 3 o 4 meses, si no es el primer vídeo, el segundo o el tercero, estuvimos hablando del calentamiento. Yo creo que había que empezar por ahí. Pero hablamos un poco más de teoría, sí que mostré varios ejercicios y demás, pero un calentamiento más extenso. En el día de hoy quiero mostraros ya un calentamiento sin prácticamente ningún corte. Quizá tengo que hacer 1 o 2 cortes para cambiar la cámara, para que me veáis los ejercicios un poquito mejor, pero realmente voy a hacer un ejercicio práctico, 7 minutos, mostrando cómo hacer una progresión tanto cognitiva como física también, por supuesto, de un calentamiento. Luego vosotros aquí tendréis que adaptarlo, por supuesto, con vuestros jugadores o con vosotros mismos. Y como siempre digo, lo que no quiero que hagáis con todos estos ejercicios prácticos es hacer un copia y pega con vuestro equipo. Que os sirva para ampliar información, que os sirva cómo realizar, cómo ejecutar un buen calentamiento y sobre todo lo más eficaz posible, con el menor, digamos, pérdida de energía posible y pérdida de tiempo, que esto siempre es indispensable. Si podemos hacer un buen calentamiento en 7 minutos, mejor que en 8 o 9. Y eso es lo que voy a mostraros en este vídeo. Así que nada, vamos a por el calentamiento.
Así que nada, como siempre, espero os haya gustado este vídeo, un par de apuntes finales. Siempre digo que tenéis que adaptar todo lo que os muestro, sobre todo lo práctico, tenéis que adaptarlo sin lugar a duda a vuestro equipo o vosotros si sois los deportistas, pero también al contenido que vais a tratar. No será lo mismo antes de un partido, no será lo mismo si vamos a empezar con sprints más aislados o vamos a empezar a hacer rondos. Entonces tenéis que intentar adaptar por lo menos la parte final del calentamiento más a lo que se viene después, con algún juego, con alguna actividad, como os hemos dicho. Aquí el trabajo ha sido más físico y quizá no tanto cognitivo, en todo caso podéis meter algo más de coordinación, pero eso es cosa vuestra dependiendo de lo que vais a encontrar, pero sí, adaptarlo y que tenga una progresión tanto física como cognitiva, ¿de acuerdo? Para más información, como os estoy comentando normalmente, pues estamos empezando en la plataforma de Twitch, ahí tenemos los directos. Normalmente no suelo escribir, no suelo contestar mucho en YouTube a los comentarios porque no me da tiempo para eso. Escribir la verdad es que en cualquier momento pues me produce a lo mejor demasiado estrés porque me tengo que concentrar en la propia cuestión, pero en estos directos que hacemos semanalmente en Twitch, pues ahí sí que cojo algunas de las preguntas que me habéis hecho en YouTube o directamente os contesto en el chat. Así que nada, estáis todos invitados ahí, y para contenido extra, pues ya sabéis que tenemos la web, la plataforma de Patreon y nada, suscribiros al canal, darle a me gusta, como siempre compartir estos vídeos, se agradece muchísimo y nos vemos si no es una semana, en 2 y si no, en menos tiempo en Twitch. Hasta entonces, adiós.